Con la atención de todas y todos ustedes, quiero comentarles que daremos inicio con esta actividad que se llevará a cabo en nuestra bella Plaza Constitución frente a la Presidencia Municipal de Actopan en el marco de la celebración del tercer Festival Internacional Agustino. Tenemos la presencia de Norberto Champa Gagliotti, Che en Punta del Este, un proyecto de integración para nuestra América. Y para llevar a cabo esta conferencia, quiero dar el uso de la palabra a Irma Sofía Nava, de la Coordinadora Mexicana de Solidaridad. Adelante. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Eso. Pues es muy importante estar aquí. Les agradecemos a esta tercera emisión del Festival Agustino, que cada día crece más y es un referente ya de cultura y valoramos mucho ese esfuerzo que hace su presidenta constitucional, la maestra Tatiana Ángeles. Estamos aquí en este festival porque hoy se hace en honor al Che Guevara y es muy importante hablar de ese referente de lucha, defensor de las causas justas, y para eso está un gran compañero que yo quiero y admiro, que es un incansable de la solidaridad. Y bueno, es Norberto Abel Gagliotti, mundialmente conocido como Champa Gagliotti, porque allá en Córdoba, Argentina, hay un monte que se llama Champaquí, así que desde joven se le conoce como Champa Gagliotti. Aunque él es del Partido Comunista de Argentina, del Comité Central, y también es encargado del Partido Comunista en su estado, el Rosario. Tiene más de 25 años de solidaridad con Cuba, incansable. Él fue muy determinante. ¿Y seguimos o...? Bueno, ya están con el chimboy, qué bueno, ¿verdad? Y les decía, él tiene más de 25 años en la solidaridad. Actualmente coordina la Red Latinoamericana de Solidaridad con Cuba y las Causas Justas. Él también fue determinante para esa lucha por la liberación de los 5 héroes cubanos. Ha trabajado incansablemente con muchos países, es de profesión programador, periodista, pero justamente él ha sido hostigado, amenazado con su familia, porque siempre ha sido una persona crítica ante un gobierno que no respetaba los derechos y las libertades. Una de las frases de él es que no hay libertad de prensa, hay libertad de empresa, y por eso hay que luchar desde los movimientos sociales. Para mí es un honor acompañar a este señor referente que hoy nos va a hablar de ese gran proyecto con la conferencia Che en Punta del Este, un proyecto de integración latinoamericana. Y bueno, pues vamos a aprender mucho porque él es de la ciudad donde nació el Che, del Rosario, Argentina. Y el día que esté hoy aquí en Actopan, es un honor contar con él porque nos puede hablar de no solo del Rosario, no solo del Che, porque para muchos esa estrella roja, esa boina, siempre era un símbolo de rebeldía, pero también de buscar justicia. Y bueno, ya tenemos aquí a nuestra presidenta municipal y les invitamos a todos a que tomen sus lugares para poder escuchar esta conferencia. Y sin más preámbulos, te agradecemos, Norberto, que estés aquí para hablarnos del Che. Gracias y bienvenido. Hola, ¿me escuchan bien? Bien. Bueno, en primer lugar, felicitarlos por este festival hermoso que están construyendo en Actopan y felicitar, por supuesto, a la presidenta del Gobierno Municipal de Actopan, la compañera y amiga Tatiana Ángeles Moreno. Muchas gracias. Vamos a hablar sobre el Che. Yo me preparé un tema que es
algo que ocurrió en el año 1961 como punto de partida para analizar el Che. En agosto de 1961 se da en la ciudad de Punta del Este, en Uruguay, la conferencia económica organizada por la OEA, que en realidad, más que una conferencia económica, era una conferencia política, que pretendía aislar a Cuba y donde Estados Unidos, en ese entonces el presidente era John Fitzgerald Kennedy, pretendía desarrollar un programa que se llamaba Alianza para el Progreso, entendiendo el progreso muy entre comillas, para anexar a toda América Latina y el Caribe y dejar aislado a Cuba. Allí participa el Che. Agosto de 1961, y tengan en cuenta que el triunfo de la revolución fue el 1 de enero del 59 y que en abril de ese mismo año Cuba había derrotado la invasión de Playa Girón, en Bahía de los Cochinos, 19 de abril de 1961. Es en ese contexto que se desarrolla la conferencia económica organizada por la OEA, impulsada por los Estados Unidos en la ciudad de Punta del Este. Yo les quiero preguntar, porque me gustaría que pudiéramos intercambiar y algunas cosas consultarles a ustedes. Porque puedo comenzar directamente por lo que se trató en esta conferencia, o quizás ustedes quisieran conocer cómo llega el Che a la revolución. Conocen la historia, cómo el Che llega a Cuba, cómo llega a la revolución, los caminos que hizo por América Latina, el rol que juega México en la constitución de la vanguardia revolucionaria en Cuba. Ustedes, les pido que sin temor alguno, si hay un tema y que yo lo pueda desarrollar y que sea del interés de ustedes, puedo incorporarlo como preámbulo para llegar a esto que ocurrió en Punta del Este en 1961. Así que les pregunto, ¿les interesa que haga un preámbulo? Vamos directamente a Punta del Este. ¿Qué prefieren? Bien, muy bien. El 2 de diciembre de este año se van a cumplir 200 años de la doctrina Monroe, que en realidad no fue algo elaborado por James Monroe, el presidente de los Estados Unidos, sino por el secretario de Estado, John Quincy Adams. Y esa doctrina, en el año 1823, expresaba lo siguiente. Muchos conocen la consigna, América para los americanos, dice, ¿esa la conocen? La doctrina Monroe. En realidad lo que planteaba John Quincy Adams era que en el proceso de independencia que se daba en América Latina y el Caribe, los países que se independizaban de la colonia española debían caer en manos de los Estados Unidos. Por eso plantea participar de los procesos independentistas en América Latina para luego anexar a esos países, a esos pueblos, a la órbita de los Estados Unidos. Algo que sí ustedes conocen es la política expansionista y anexionista de Estados Unidos. De hecho, tienen una frontera en propio territorio de México, ¿no? Construyen un muro en el territorio mexicano. Estados Unidos ha robado parte del territorio mexicano y pretendía anexarlo todo. Esa es la política anexionista de los Estados Unidos. Se van a cumplir 200 años ahora el 2 de diciembre. Y un hecho que marca esa intención anexionista lo da en 1898, cuando en los procesos independentistas de Cuba, el proceso independentista de Puerto Rico, Estados Unidos interviene. Y fíjense ustedes que participa no para que se independice Cuba, sino para hacerle un protectorado. Un acuerdo firmado en París, se conoce como el Acuerdo de París, se cumplieron ahora en julio 125 años,
Estados Unidos firma con España la independencia, la retirada de España de Cuba, de Puerto Rico y de Jamaica. España vende a Jamaica por $20.000 a los Estados Unidos. Puerto Rico se lo cede totalmente y con España le da la posibilidad de una independencia tutelada, un protectorado. Eso es la ratificación de esa doctrina Monroe, América para los norteamericanos. Les planteo esto porque es importante conocer ese desarrollo histórico de la lucha de nuestros pueblos, de la lucha de José Martí, de la lucha de Simón Bolívar. Martí planteaba en 1892 un ensayo que, a mi entender, es el manifiesto comunista de América Latina y el Caribe, conocido como Nuestra América. Martí le opone a la consigna Monroe, a la doctrina Monroe, que la América es nuestra América. En ese ensayo, Nuestra América, les recomiendo la lectura, lo pueden encontrar en internet, lo buscan en Google, está en PDF, lo van a poder leer, es una obra magnífica de José Martí. 1892, pero anteriormente, en 1826, ya un gran prócer latinoamericano y caribeño, Simón Bolívar, convocaba al Congreso Anfictiónico Bolivariano. Bolivariano se le agrega luego, pero es el Congreso Anfictiónico para la integración de los pueblos del Río Bravo hacia el sur, porque ya visualizaba la política hostil de los Estados Unidos. Lo hace 3 años después de que John Quincy Adams le presentara a James Monroe su proyecto de doctrina, y a 3 años lanza el Congreso Anfictiónico para la unidad latinoamericana y caribeña y enfrentar el imperialismo. José Martí más tarde le escribe en una carta a Manuel Mercado, a su gran amigo mexicano, y le dice: estoy a punto de dar mi vida y lo voy a dar porque es mi deber de impedir con la independencia de Cuba y de Puerto Rico que el imperialismo norteamericano se expanda por toda América Latina. Esa es la última carta inconclusa. Luego muere un 20 de mayo, un 19 de mayo, en combate José Martí. Fíjense ustedes cómo muchos próceres, muchos luchadores independentistas ya venían observando ese carácter de lucha antiimperialista. Y la doctrina Monroe, que todavía la tiene vigente Estados Unidos, reactualizada con los tratados de libre comercio, con el ALCA en su momento, que fue derrotado en noviembre en Argentina con la presencia del comandante Hugo Chávez, con Néstor Kirchner, con Fidel, con Lula, con Correa, con Luis Ignacio Lula da Silva. Hay una continuidad histórica de la lucha de nuestros pueblos contra el imperialismo, contra la anexión, contra la sumisión hacia el imperio norteamericano. Aquí en México escribe un hermoso poema Ernesto Che Guevara antes de partir con el yate Granma, yate que fue donado por el Cuate, un mexicano amigo de Fidel, un hombre que apoyó la revolución. No solamente le dio el yate, le entregó armas, ayudó a los revolucionarios a ese gran emprendimiento liberador en Cuba. Y el Che le escribió la oda a Fidel diciéndole en un momento: vamos, martianas estrellas insurrectas. Martianas estrellas insurrectas, quienes no querían ser una estrella más de esa bandera de los Estados Unidos. La historia, hago este contexto histórico, porque es necesario entender por qué Cuba y por qué la agresión de Estados Unidos contra Cuba, por qué la agresión de Estados Unidos contra México, contra los inmigrantes, por qué las bases militares de Estados Unidos en nuestro continente,
¿Por qué los golpes de Estado? ¿Por qué la presencia de la DEA regulando el mercado de la droga y no combatiendo? Cuando en realidad si tuvieran que combatir tendrían que empezar por casa, ¿no? Porque son los principales traficantes de droga y que proveen los químicos para que esa hoja se transforme en una piedra. Es una historia inconclusa de nuestros pueblos por la liberación definitiva, por la verdadera libertad, por la verdadera independencia integral, que es la que nosotros representamos en ese contexto histórico. El Che nació en la ciudad de Rosario el 14 de junio de 1928. Estuvo poco tiempo, vino solamente a nacer. Estaban en una provincia del litoral, en Misiones, en la localidad de Caraguatay. En Caraguatay tenían una finca yerbatera y toda la producción de yerba la vendían a una empresa que tenía centro en Rosario, la yerbatera Martín. Hay una historia de la madre del Che, de Celia de la Serna y de don Ernesto Guevara Lynch, que como Ernesto Guevara Lynch no era de la casta de los de la Serna, la familia no quería que se casara. Entonces, como adelanto de herencia, toma esa finca en Caraguatay y comienzan a producir yerba, la plantación de yerba mate, algo que se consume mucho en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en Paraguay, y que es como una infusión con agua. A nosotros nos gusta mucho cuando invitamos a alguien que no tiene el hábito, cuando toma apenas que absorbe por la bombilla, le frunce la nariz porque no, es un gusto extraño. Es como cuando yo como picante. Sería algo así. Bueno, nace en Rosario, vive solamente 6 meses. 6 meses porque le da pulmonía, luego va a Caraguatay, adquiere el asma, producto de la pulmonía y de la alergia, luego va a Córdoba a los 4 años, ahí se desarrolla en la infancia, en su juventud, luego estudia medicina en Buenos Aires y luego hace ese primer viaje con Alberto Granado. Alberto Granado lo conoce en Córdoba. Alberto era director técnico de un equipo de rugby, Belgrano se llamaba, y Ernesto Guevara de la Serna, y permítame decirle Ernesto Guevara de la Serna porque el Che nace en Cuba, o en todo caso nace aquí en México, cuando lo bautizan como Che, como el Che, y va como un verdadero revolucionario. En Rosario nació el niño Ernesto Guevara de la Serna. Se desarrolló y decide hacer como tal, a poco de terminar, le faltaban 6 materias para terminar su carrera de médico, ese viaje con Alberto Granado por América Latina. Ese viaje es fundamental para el Che, conocer la injusticia, el dolor, comprometerse con los mineros, con los trabajadores, con los campesinos. Ese viaje lo moviliza, les recomiendo ver la película. ¿Vieron la película Diario de Motocicletas? ¿Sí? Es maravillosa esa película y le describe cómo un joven inquieto va adquiriendo esa rebeldía con fundamentos, no un rebelde sin causa, un rebelde con fundamentos para entender la lucha por las causas justas. Luego de ese viaje, Alberto Granado queda en Venezuela. Ya era bioquímico y se instala porque el objetivo inicial era llegar a Venezuela, instalarse, poner una clínica, Alberto Granado, y después que fuera el Che como médico, a incorporarse a esa clínica. Ese era el origen del viaje. Ernesto Guevara llega nuevamente a Buenos Aires, termina en un año la carrera y le dice a otro amigo de la infancia, a Carlos Calica Ferrer, que se conocen desde que Calica tenía 4 años y el Che 5 en Córdoba, porque el Che va enfermo de asma y el padre de Carlos Calica Ferrer era un médico pediatra especialista en asma, en problemas respiratorios. Así que el padre de Calica era el médico
del Che. Y ese es un vínculo de amistad y familiar que lo lleva a ese segundo viaje por América Latina y que llega al Caribe. No va por Chile esta vez, va directamente hacia el norte argentino, llega a Bolivia, se compromete, está en el momento de esa revolución traicionada en Bolivia, continúa hacia Perú, hacia Ecuador y se dividen en Guayaquil. En Guayaquil, él decide ir hacia Guatemala de Jacobo Arbenz por lo que había conocido de una mujer peruana revolucionaria, Hilda Gadea, que iba decididamente a luchar y a defender el proyecto transformador de Jacobo Arbenz en Guatemala. Ahí va el Che hacia Guatemala, Calica Ferrer va al encuentro de Granado, el otro amigo, en Venezuela. Y ahí comienza otra historia, el golpe en Guatemala. Ahí conoce a Ñico López y le empieza a hablar de los revolucionarios que estaban en México, de Fidel, de Raúl. Empieza con esa historia cuando él empieza a trabajar en Guatemala como médico y trabaja en el Ministerio de Salud. Comprometido con Jacobo Arbenz, cuando Estados Unidos produce el golpe, como tantos golpes que los padres de la democracia organizan en nuestro continente, en la embajada de Argentina en Guatemala estaba un tío de él, de apellido de la Serna, y le ofrece el salvoconducto a Argentina, porque lo estaban persiguiendo también por estar comprometido en el proyecto de Jacobo Arbenz. El Che, que había escuchado a Ñico López, decide ir a México y le pide a su tío que lo lleve a México. Aquí hago un paréntesis. La madre, que les dije que era de Alcurnia, en Argentina, Celia de la Serna, es de una familia de tradición de los colonizadores, al punto tal que el virrey del Perú, de la Serna, es un bisabuelo del Che. El virrey de la Serna del Perú. El abuelo del Che es un hombre que participa en las cruzadas contra los pueblos originarios en el sur, que le llaman la campaña del desierto, y en la campaña del norte, asesinando a los pueblos originarios y quedándose con las tierras. Fíjense ese detalle. Una familia realmente, y actualmente los de la Serna están con Macri, los que viven ahora, y con Milei. Esa es la composición de esa familia de los de la Serna. ¿Conocían ese dato? El virrey de la Serna del Perú, bisabuelo del Che. El abuelo se puede decir que era casi un genocida, porque participó con Julio Argentino Roca en esas expediciones de masacre de los pueblos originarios para extender la civilización. El padre del Che era un hombre socialista. La madre rompió con la familia y fue más revolucionaria que su propio padre, que el propio padre del Che, Celia de la Serna. Me hubiese gustado que Aleida pudiera hablar de su abuela, de los ovarios que tenía esa mujer para enfrentar en esos tiempos al poder a su propia familia, porque fue expulsada de su familia por estar con Ernesto Guevara Lynch. Son componentes importantes en la formación de este hombre que estamos tratando de acercar al conocimiento de todos. En Córdoba, cuando van a Altagracia, se da en el marco de la Guerra Civil Española, y estaba Juan Manuel de Falla, Rafael Alberti, muchos revolucionarios republicanos españoles que encontraron en Córdoba un refugio, y se reunían los padres con ellos, escuchaban las noticias. El Che se formó en ese ambiente. No es el desafío, como dijo por ahí
algún aventurado, no, el Che fue rebelde y revolucionario porque tenía asma. Ah, bueno, busquemos los asmáticos entonces, que vamos a garantizar la revolución. No es así. Se es revolucionario por conciencia y por consecuencia, porque podemos decir, ha habido casualidades. No ha habido casualidades, hubo causalidades, porque el Che era un hombre que salía al encuentro y en la búsqueda de las causas para transformarla, de comprometerse. Él no tenía necesidad, porque además era de una familia que tenía una finca, que tenía posibilidades económicas distintas. Pero su conciencia, como lo formó su madre, su padre, su espacio social, sus viajes, lo llevó a ese compromiso que aquí en México lo conoce primero a Raúl, después a Fidel, y esa historia creo que ya es más conocida por todos ustedes. ¿Qué es lo que ve el Che en sus viajes? Ve la acción del imperialismo en todas partes. Ve Estados Unidos metido en todas partes, organizando los golpes, con los Rangers, invadiendo, poniendo el presidente y los gobiernos que le fueran sumisos a los intereses expansionistas y anexionistas. Es lo que sigue haciendo ahora. Es lo que sigue haciendo ahora Estados Unidos. Y el Che, al triunfo de la revolución, lo comentaba así Aleida, era un hombre que estudiaba permanentemente, porque no alcanzaba con las sensaciones, con las emociones que él vivía, con la indignación que le provocaban las injusticias, sino que era necesario conocer por qué ocurrían esa injusticia. Porque podíamos decir, sí, vi a Estados Unidos acá, vi también a los ingleses, aquí estuvieron los franceses. Todavía en nuestra América tiene peso la colonia española, la colonización de los españoles. Tenemos que descolonizarnos. Sino que el Che se propuso estudiar, y estudió marxismo, pero para la gestión de gobierno no alcanzaba con el marxismo. Tenía que conocer de administración, de economía política, y el Che estudió y obligó a estudiar a todos los revolucionarios que lograron derrotar a la dictadura de Batista. En una oportunidad, cuando se cumplieron 50 años del triunfo de la revolución, estuve conversando con un gran amigo del Che. Dicen los cubanos que fue el colaborador más cercano que tuvo el Che en Cuba. En el video de ayer, uno de los hijos hablaba que al padre lo había visitado Borrego, decía, y es Orlando Borrego, a quien yo me refiero, que fue el segundo del Che en todas partes. Fue el segundo en el Banco Central, fue el segundo en el Ministerio de Industrias. Y Orlando comentaba en un momento, porque yo le pregunto, a ver, porque una pregunta que nos hacemos, toda una cosa es una guerra revolucionaria. Bien, se derrota al ejército de la dictadura. Bien, un triunfo militar. Pero ahora hay que construir socialismo. ¿Cómo hicieron? Y le pregunté, sé que estudiaban, sé que el Che alfabetizó a los hermanos Acevedo, que habló Aleidita, a Rogelio y Eduardo Acevedo. Hay un libro muy lindo, Eduardo, que se llama Los Descamisados, les recomiendo, porque habla de esa historia tan linda que hizo referencia a Aleidita ayer. Y le pregunto a ustedes, además de alfabetizar, el Che lo alfabetizó a Pombo, también, general, héroe de la revolución, ingresa a la guerrilla sin saber leer y escribir. Y el Che le dice, no puede haber un guerrillero que no sepa leer y escribir, un revolucionario necesita leer y escribir, lo alfabetizó. Un componente más para pensar en ese hombre, ¿no? En el desarrollo de Ernesto Guevara de la Serna y su transformación en el Che. Y le pregunté cómo hicieron, si en plena guerra revolucionaria estudiaban administración pública, economía política.
y me dice, hombre, las balas nos zumbaban que vamos a estudiar. Esta es un conversatorio con efectos especiales. Bueno, y entonces le pregunto cómo hicieron. Y dice, bueno, un día el Che nos convoca justamente a Rogelio Acevedo, a Enrique Acevedo, a Alberto Castellano y a él a decirles, hay que estudiar, porque tenemos que gestionar un gobierno. Ya no estamos en Sierra Maestra, ahora tenemos que construir socialismo. Y dice, y tenemos que estudiar con los que nos tienen que enseñar, no le vamos a pedir a los que los derrotamos. Entonces, al Partido Socialista Popular, que era en ese entonces el Partido Comunista, marxista-leninista en Cuba, son los profesores, los cuadros que venían formándose en la Unión Soviética, los que luego de la jornada de trabajo los tenían como alumnos en el Hotel Riviera y estaban a veces hasta las 3 o 4 de la mañana estudiando y al otro día, a las 7 de la mañana, tenían que estar nuevamente en su puesto de trabajo. Y dice que en ese momento, me cuenta Borrego, que comentan entre ellos, entre Enrique Acevedo, Alberto Castellano y él, dice, oye, me parece que el Che es comunista. A mí me parece que es comunista. Bueno, entonces tenemos que ser comunistas también. Es el relato que se dio entre ellos y el Che con una disciplina y con un ejemplo, porque era el primero en estar cuando había que estudiar, era el primero que iba a estar en las fábricas, era el primero que iba a estar en las acciones de combate, un ejemplo de entrega absoluta y consecuencia clara entre lo que piensa, lo que habla y el movimiento de su cuerpo. Pocos hombres, pocas mujeres logran esa sintonía fina y perfecta entre el pensamiento, entre el decir y entre el hacer. Y esa es una característica fundamental del Che. ¿Qué es lo que hace el Che en Punta del Este? No me quiero extender porque fue un preámbulo. ¿Les interesó el preámbulo? ¿Conocían algunos aspectos de los que les comenté? Creo que esto nos aprende a entender mejor a ese hombre, ¿no? Porque una vez hablando, hago un paréntesis. Bien, estamos en pleno relato revolucionario. Una vez, hablando también con los compañeros que combatieron con el Che, con los que compartieron desde Sierra Maestra, del Escambray, los que fueron al Congo, los que fueron a Bolivia. Y yo les preguntaba, una vez en Rosario, cuando celebramos los 80 años del nacimiento del Che, le preguntaba a él y a Ernestito Guevara, el menor de los hijos, le digo, ustedes tienen un desafío muy importante, porque a todos los niños de las escuelas, a los pioneros, la consigna que dicen, pioneros por el comunismo seremos como el Che. Y es difícil ser como el Che. Y me dice, no, ¿qué va? Dice, no es difícil. El tema es que el enemigo lo pone en un lugar casi sacrosanto, y no lo es. Era un hombre como cualquiera de nosotros, de nuestro pueblo, puede ser un hombre, una mujer, que muchos han luchado, muchos se han entregado. Él tenía otras capacidades que la organización revolucionaria se las potenció. Y no muchos tienen la posibilidad de estar en una organización revolucionaria. Y el imperialismo dice, el individuo es un hombre perfecto, el revolucionario. No, ¿qué vamos a hacer? No hay persona, nadie es perfecto. El Che ha tenido errores. Y los mismos compañeros lo pueden decir, lo han comentado. Lo que pasa es que no vamos, como decía José Martí, de los hombres solares. Los hombres de bien, las mujeres de bien, en los hombres solares, como Ernesto Che Guevara, como Bolívar, como San Martín, como Hidalgo. Vemos en ellos la luminosidad. Los detractores solo ven
los puntos oscuros. Solo ven eso. Y por eso hablan de eso. Y es una historia permanente de esto de poner la confrontación entre el Che y Fidel, entre Che y Camilo, entre Fidel y Camilo, que el Fidel lo abandonó. Está sumamente comprobado, demostrado, que fue apoyado, lo vimos acá, en el documental, que Fidel apoyó al Che en Bolivia. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos como fortaleza, y lo mencionaba recién Sofía, los medios de comunicación los domina el imperio, las redes también la domina el imperio. Lo que no puede dominar es este encuentro que tenemos, es hablar, es comentar, es compartir. Por eso esta fiesta, este festival, es importantísimo porque encuentra a todo el pueblo de Actopan, en todas las actividades. No es lo mismo caminar por las calles con el amigo, con la familia, con la novia, con la esposa, con el esposo, con el amante, que encontrarse el pueblo a compartir un momento, a mirarse a la cara y empezar a construir eso que es la subjetividad, la confianza, el animarse a hablar con el vecino, con el que está al lado, decir, che, qué pavada está diciendo este tipo, lo dice al de al lado. O no, mirá qué interesante que es esto. La importancia que tiene este encuentro popular es esencial para cualquier transformación. Por eso lo felicito por este hecho. Realmente me asombra. Gracias, Tatiana, te felicito por esta iniciativa, es importantísima. Punta del Este. Es una ciudad, claro. Es una ciudad de Uruguay. Les voy a leer simplemente para no hacer interpretaciones y, si les parece, hacemos una ronda de intercambio para ver qué es lo que interpretamos de esta situación de Punta del Este. Cuántas cosas se repiten sin solución, cuántas cosas nos dicen, bueno, pero esto fue hace 62 años. Bien, pero veamos cuántas cosas de hace 62 años no se resolvieron todavía. Permítanme que el Che hable a partir de lo que dijo y lo que escribió, no lo que yo pienso o interpreto de él. Necesito de... Ahí. Ahora sí, ¿eh? Qué bien que se ve. Magnífico. Bueno, esto se titula así. El Che propone como título de este documento. Pone un poquito más así. ¿Así está mejor? Sí, ahí. Es como un helado, no como una botella de cerveza. Ahí entienden mejor. Vieron como de la posición, para todo, la posición del micrófono cuando va a hablar es como un helado. No la botella de cerveza así porque tiene que ser así. Ahí se habla. Ahí está, mirá. Mejor, ¿verdad? Bien, ahí estamos, perfecto. Bueno, esto fue el 16 de agosto de 1961. Para tomar un verdadero camino, hablando de la propuesta de la Alianza para el Progreso, el Che dice, habría que romper todas las estructuras, volcarse del lado de las masas, del pueblo, e iniciar una revolución completa. Y ahora vamos a un análisis que hace en este mismo punto. El Che lleva ahí la posición de Cuba, claro, ¿no? Acá está. Fíjense cómo analiza el Che la propuesta de Estados Unidos en esa alianza para el progreso. Esta alianza para el progreso es un intento de buscar solución dentro de los marcos del imperialismo económico. Nosotros consideramos que la alianza para el progreso en estas condiciones será un fracaso. En primer lugar, sin que se considere de ninguna manera una ofensa, me permito dudar de que se pueda disponer de 20.000 millones de dólares en los próximos años.
Las trabas administrativas del gran país del norte son de tales características que a veces se amenaza, como creo que en el día de hoy, a regimentar créditos de hasta 5 millones de dólares para el exterior. Si hay tal amenaza para cantidades tan pequeñas, es de imaginarse la que habrá para cantidades tan grandes como lo allá apuntada. Además, se ha establecido explícitamente que esos préstamos irán fundamentalmente a fomentar la libre empresa. ¿Les suena libre empresa? 60 años, 62. Y como no se ha condenado en ninguna forma los monopolios imperialistas asentados en cada uno de los países de América, en casi todos, es lógico suponer también que los créditos que se acuerden servirán para desarrollar los monopolios asentados en cada país. Esto provocará indiscutiblemente cierto auge industrial y de los negocios. Esto traería ganancias para las empresas. En el régimen de libre cambio en que casi todos los países de América viven, esto significaría mayor exportación de capitales hacia los Estados Unidos, de tal forma que la Alianza para el Progreso, en definitiva, se convertiría en el financiamiento por parte de los países latinoamericanos de las empresas monopolistas extranjeras. Pero además, como en ninguna parte del documento ha habido una decisión expresa con respecto a puntos fundamentales, como son el mantener los precios de las materias primas, como no hay una prohibición a la baja de estos precios, como no hay ninguna obligatoriedad de mantenerlos, es muy presumible que en los años venideros siga la tendencia actual y que las materias primas de América vayan bajando sus precios cada vez más. Parece que fuera hoy, ¿no? En tal caso, es de presumir que habrá un deterioro cada vez mayor de la balanza de pagos de cada uno de los países de América, a lo cual se sumará además la acción de los monopolios exportando capitales. Todo esto se traducirá en una falta de desarrollo, en todo lo contrario a lo que se presume de la Alianza para el Progreso. La falta de desarrollo provocará más desempleo, el desempleo significa una baja real de los salarios, empieza un proceso inflacionario que todos conocemos, para suplir los presupuestos estatales que no se cumplen por falta de ingresos. Ya en tal punto entrará en casi todos los países de América a jugar un papel preponderante el Fondo Monetario Internacional. No fue ayer, ¿eh? Luego dice, analizando aquí es donde se producirá el verdadero planteamiento para los países de América. Hay dos caminos nada más: afrontar el descontento popular con toda su secuela o iniciar el camino de una liberación del comercio exterior fundamental para nuestras economías. Desarrollar una política económica independiente y estimular el desarrollo de todas las fuerzas internas del país, y todo esto, naturalmente, en el marco de políticas exteriores independientes que serán las que condicionen toda esta tarea de desarrollo de comercio con los países de otras áreas del mundo. Frente a esta disyuntiva, los gobernantes deben saber que si tienen la valentía necesaria para afrontar el problema y poder resolver una parte considerable de las aspiraciones de las masas y no claudicar frente a los monopolios extranjeros, podrán salir adelante por algún tiempo. Lo que nosotros tristemente anotamos, esta es una parte fundamental de lo que él plantea en Punta del Este, lo que nosotros tristemente anotamos es que el ejemplo histórico demuestra que en esta disyuntiva los gobernantes tienen miedo de la presión de las masas, o sea, le temen al pueblo cuando se empodera. Se alían a los monopolios y a la parte importadora de las burguesías nacionales e inician la etapa de la represión. Para que una política de este tipo tuviera éxito, debería contarse no solamente con una burguesía nacional fuerte, agresiva, deseosa de superación y consciente de sus ideales, sino además con un ejército que fuera capaz de comprender el momento actual de América y del mundo,
Si se producirá eso o no, es un interrogante que nosotros no podemos contestar. No hay que interpretar, ni podría yo decir, la intencionalidad o decir, esto lo escribió el Che hace 62 años. Punta del Este como un proyecto de integración latinoamericana. Y ahora les voy a leer los puntos que no fueron tratados en Punta del Este, que los presentó Cuba, para ver si en estos 62 años se ha alcanzado alguno de estos objetivos. Bien. Espérenme un momentito que se me corrió el papel. Porque no es que simplemente critica, sino que eleva una propuesta de temas indispensables que debería tratar en esta conferencia para el desarrollo, como se decía, y que indudablemente había temas trascendentes para nuestros pueblos que no eran abordados y que aquí está, los voy a anunciar. Proyectos de resolución presentados por la delegación cubana en la reunión extraordinaria en Punta del Este, Uruguay, 5 al 17 de agosto de 1961. Y pensemos en las necesidades actuales de nuestros pueblos. A ver si se ha modificado esto que ocurría o que lo denuncia Cuba en la voz del Che en 1961. Punto del temario. Sistemas nacionales de educación gratuita y obligatoria. Lucha contra el analfabetismo. Educación. Establecimiento de sistema de becas. Conversión de cuarteles y fortalezas militares en escuelas, como hicieron con el Moncada. Educación vocacional, preparación de técnicos. Asistencia técnica en materia de planificación del desarrollo económico y social. Vivienda. Participación de los trabajadores del campo y de las ciudades en la planificación del desarrollo económico y social. Nacionalización de las escuelas privadas. Reforma agraria, lucha contra la colonización. Industrialización y desarrollo económico. Recursos naturales básicos para el desarrollo económico y social. Reformas tributarias previas a la integración económica. Facilidades a la importación de productos industriales provenientes de los países latinoamericanos que integran, que unen, porque es un proyecto de integración, sus economías. Unificación económica previa que cada país para ingresar en el mercado común latinoamericano. Pensaba un mercado común latinoamericano. Hoy la propuesta que revitaliza el presidente Andrés Manuel López Obrador para América Latina es el relanzamiento del ALCA. El ALCA para los latinoamericanos y caribeños es más importante que el BRICS, porque el BRICS, que es bueno, es positivo, es una lucha geopolítica para un mundo, salir del mundo unipolar y disputándole la hegemonía al imperialismo norteamericano, pero no deja de ser una lucha de mercados. De hecho, analicemos las composiciones que tiene el BRICS. Brasil, China, Rusia, India, Sudáfrica, Irán, Emiratos Árabes, Arabia. Bueno, hay dos que nombré, tres que no, el concepto de democracia no existe, son, ¿no? Por lo tanto, me parece que esos temas no se van a tocar en los BRICS. Se habla realmente de cosas importantes como es la importancia que tiene una nueva moneda para competir con el dólar y para salir de la extorsión del dólar. Es importante. Pero para América Latina y el Caribe, tal cual lo plantea el Che en 1961, la integración latinoamericana para enfrentar como un bloque único, un bloque que sufrimos las agresiones coloniales, las
agresiones imperiales, las intervenciones, la quita de nuestros territorios, las bases militares. Es imprescindible que nos unamos porque tenemos objetivos comunes, una historia común. Y eso no solamente es una integración económica comercial, es cultural, es política, es por la emancipación. Por eso quiero destacar el rol que juega y que ha jugado el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en el relanzamiento de la CELAC. La CELAC es el instrumento esencial para la liberación de nuestros pueblos. Promoción de exportaciones de productos primarios con mayor grado de elaboración, agregarle el trabajo, no vender el producto primario, no depender de la economía primaria. Sustitución de productos primarios por materiales sintéticos, régimen de subsidio a la producción y acumulación de reservas de productos primarios, programas de ayuda para la alimentación de los pueblos subdesarrollados. Bueno, todos estos puntos, hay más. Era la propuesta que llevaba el Che a Punta del Este para enfrentar la anexión de los Estados Unidos en la llamada Alianza para el Progreso. Elegí este tema y este preámbulo para entender la dirección histórica que llevan nuestras luchas. Y que cuando atacan al Che, cuando atacan a Fidel, a Cuba, cuando atacan a Venezuela, cuando atacan a Nicaragua, cuando atacan a López Obrador, cuando lo atacan a Evo, a Lula, no están atacando a una persona. Están atacando las posibilidades de nuestros pueblos en alcanzar estos objetivos fundamentales, esenciales para la vida en dignidad. El Che es un ejemplo claro de la lucha por la dignidad humana. Entregó su vida por eso. Fue consecuente con su pensamiento. Este tiempo es distinto. No estamos hablando de revoluciones armadas. Estamos hablando de revoluciones en la batalla de ideas, en la cultural. Y aunque yo no vengo aquí, como decimos, no sé, en Argentina, yo no vengo a adorarles la píldora, pero para luchar contra los problemas básicos que nos generan la vida cotidiana, el imperialismo, a nuestros pueblos, esto, con forma de festival, donde compartimos comidas, donde estamos sentados durante 3 días uno al lado del otro, donde nos alegramos por un músico, donde nos reímos con algo de humor, donde reflexionamos. Esto hay que reiterarlo en todas las ciudades, hay que reiterarlo en todos los pueblos, porque es la forma de acercarnos. El neoliberalismo quiere un sujeto individual, quiere un sujeto que se considere en sí todo. Nos brinda instrumentos como las redes, yo no los llamo redes sociales, son redes digitales, socialmente dispersan, no pueden ser sociales. Y nosotros tenemos que unir, dar esa batalla en empezar a juntarnos en este festival, a mirarnos la cara, a debatir, a reflexionar, a criticar lo que yo estoy planteando, porque no lo digo como palabra sagrada, no es un dogma. Interpreto una realidad histórica, trato de proponérselo, de interpelarlos para reflexionar, para criticar, para observar esto que ha ocurrido históricamente y que en un momento lo planteo, como es año 1961, llevarlo no solamente a la superestructura de nuestros países, sino a nuestra vida cotidiana. Cómo hemos cambiado, en qué nos afectó, por qué nos dividimos, por qué no conversamos con el vecino, por qué no nos juntamos a cantar, por qué no hacemos eso tan hermoso que en las grandes ciudades se ha perdido, que cuando yo entro a la farmacia digo, buenos días. Y ustedes van a ver que cuando entran a una farmacia y dicen buenos días, por ahí lo miran y saludar es contactar, es mirarse, es poder hablar. Nosotros vamos a superar al trabajo en las redes hablando entre nosotros, porque eso no lo pueden controlar. No pueden controlar
lo que nosotros queremos y si nos juntamos vamos a encontrar los caminos para darle solución. Muchas gracias. Pregunta, sí, para cómo es esto. Bueno, siempre es muy gratificante escuchar a Norberto, a Champa. Y ahora sí, podemos hacer una ronda de 2 preguntas. Si alguien quiere preguntarle a esta enciclopedia, este hombre consecuente, revolucionario y generoso que tenemos hoy aquí, si alcen la mano por favor y ayúdenos a un compañero. Le damos. Tengo 3 preguntas que hacerle. Ernesto terminó la carrera de medicina, porque usted dijo que dejaba de estudiar y le faltaban 6 materias cuando llega a México. ¿Después termina? Ahora, esa es una. La otra, cuando él llega a México, ¿quién le proporcionó los medios para llegar a México y para comprar la motocicleta a través de la cual anduvo de su país, de Argentina, hasta América Latina, llegando a México? ¿Quién le proporcionó los medios para poder salir adelante en llegar a la guerrilla, bueno, a la guerra con Cuba, después de salir de aquí con un buque y con armas para llegar a Cuba a hacer la guerra? Es la otra pregunta. Y una tercera pregunta. Usted dice que Estados Unidos es un imperio. Yo no le conozco un rey. ¿Por qué dice que es un imperio? Él es una república igual que México, que quiera ser un país que además no quiere ser, es un país de guerra y que no ha logrado ni siquiera intervenir en algunos asuntos políticos de México, y lo podemos ver en el caso de Francisco Villa. Francisco Villa, mucho antes que la independencia en Cuba y mucho antes que la independencia con Simón Bolívar, México ya se había independizado, México ya había sido libre, ya éramos libres, ya teníamos la libertad en nuestras manos. Estados Unidos quiso intervenir, como lo hizo Inglaterra, Francia y otros países. Inclusive México ha sido un país tan benévolo que le habrá abierto los brazos a españoles, a judíos que han sido desterrados de sus pueblos. Y no son los únicos, a todos. Entonces, en esta tónica, yo sí siento que hemos progresado mucho México. Ahora, todos hemos necesitado, y muchos para poder lograr lo que somos, hemos tenido que estudiar y trabajar. No somos una sola persona, somos demasiados. Y yo creo que aquí hay muchos de ellos. Entonces, estas 3 preguntas sí quisiera que fuese claro, sí, cómo no, en cómo. Empiezo por la última. Yo dije imperio por el imperialismo y no dije monarquía. No dije un reinado, por tanto no hace falta tener rey para tener un imperio. Y el imperialismo es una política en el desarrollo del capitalismo, no lo invento yo. Es la expansión. En primer momento, el imperialismo es exporta capitales comprando empresas en los países donde interviene, construyéndola como monopólica, y por lo tanto, aquí lo leí recién, que era lo que analizaba el Che de los capitales monopólicos que no reinvierten en el país, sino que salen, que no aportan al desarrollo, sino a la primarización de la economía, a la dominación legal, a la dominación militar, a la dominación económica y a la dominación judicial. Esa es la política de un imperio, por eso Estados Unidos es un imperio, no una monarquía. En cuanto a cómo llega a México, comenté que su tío, no sé si estaba en ese momento, un tío de él, agregado militar en la Embajada Argentina, le propone el salvoconducto hacia Argentina. Y él quiere ir a México porque ya había conocido de la experiencia de los revolucionarios en voz de Ñico López, pero además quien le facilita el encuentro en México es una mujer que trabajaba en el Ministerio de Educación en Guatemala, Irma Fonseca,
a quien tuve el gusto de conocer, y me regaló uno de sus libros precisamente, que lo conoce al Che. Ella se casa con un militar guatemalteco, salen también en el golpe que da Estados Unidos, por eso imperio, Estados Unidos dio el golpe. Mañana se cumplen 50 años del golpe en Chile, el asesinato de Pinochet, lo dio desde la Embajada de Estados Unidos y la CIA, en los golpes en Argentina, la Operación Cóndor, de Estados Unidos, la CIA, en Brasil, en Uruguay, en Paraguay. Bueno, la invasión, el intervencionismo, la consideración de que el petróleo que está en los países de Medio Oriente le pertenece, entonces le estorban los pueblos, hay que quitar los pueblos. Después a los pueblos los llaman, ¿cómo es? Refugiados. No, son expulsados, no son refugiados. Y la hipocresía de Europa que cuando llegan los rechazan. Los corro de tu tierra porque quiero tus recursos, pero no venga la mía. Morite en el mar. Bueno, estamos en un mundo realmente que si no nos damos cuenta que además por la destrucción del ambiente de nuestro planeta nos vamos a quedar sin la casa de todos, producto de la ambición, producto de la deforestación en el Amazonas, empresas norteamericanas y multinacionales. El mal gasto del combustible. Estados Unidos tiene ¿qué porcentaje de la población mundial? No podría sacar cuenta ahora y no lo preparé, pero tiene un consumo del 40% de la energía que se consume en el mundo y no tiene el 40% de la población. Entonces, hay una expropiación escandalosa de los recursos y un mal gasto de la energía. Por eso quiere el petróleo de Venezuela, por eso quiere el litio de Bolivia. Bueno, la energía quiere apropiar, esa es una característica imperial. El Che llega a México por la ayuda de su tío, agregado militar en la Embajada Argentina, y de Irma Fonseca, que es quien se va a vivir a México y le recomienda amigos en México. Luego, al tiempo, a los 2 meses, se encuentra nuevamente con Ñico López. Pero él trabaja aquí como fotógrafo, porque no podía validar el título. Hay una anécdota muy graciosa de su amigo Calica Ferrer, porque cuando él llega le dice, voy a terminar la carrera de medicina y nos vamos a encontrarnos con el petizo Granado. Y su amigo le dice, ¿qué vas a terminar la carrera? En un año vas a hacer las 6 materias. Dice, yo me voy a poner a estudiar y lo voy a terminar. Termina la carrera y le dice, nosotros tenemos en Argentina un término que tiene varias acepciones. A veces entre los amigos se dice, boludo, ¿qué hace? Y a otro cuando dicen, qué boludo, es otra cosa, es distinto. Entonces llega el Che y le dice, tomá boludo, acá tenés el título, ahora viajamos. Y está el título, está corroborado, y el Che viaja como médico. Lógico que, como todos saben, un médico puede ejercer la medicina ilegalmente, sin la habilitación, pero para ejercerla en otro país tiene que validar el título. Hay muchos médicos que se graduaron en Cuba y no podían ejercer en el programa de la Escuela Latinoamericana de Ciencias Médicas, no podían ejercer su profesión porque no estaba validado por el país. Entonces hay un proceso que se hace con las cancillerías y que tienen que rendir equivalencias y a partir de ahí validan el título. El Che trabajó de fotógrafo. En ese año en México creo que ocurría un evento deportivo, el Panamericano. Y él fue periodista y fotógrafo para una revista argentina que se llamaba El Gráfico, una revista deportiva. Esa es la... Bueno, así le puedo responder las preguntas al amigo. Sí. A ver. Sí. Una última pregunta, porque vamos bueno, el programa vamos a pasar por aquí la última pregunta y vamos a proceder a la entrega del reconocimiento del maestro. A él, cuando lo asesinan, lo comparan con un Cristo, pero no sé con cuál Cristo. Bueno, todos sabemos que los pueblos generan mitos y leyendas. Cuando fui a Bolivia en el año 2011,
recorrí esos caminos, estuve en Santa Cruz de la Sierra, estuve en Oruro, primero en Oruro, después en La Paz, luego fuimos a Santa Cruz de la Sierra, después a Valle Grande y después en La Higuera, donde lo asesinan al Che. Me sorprendió el pueblo boliviano que hablaba de San Ernesto de la Higuera y que le piden, por ejemplo, un campesino había perdido a 2 animales y le pedía a San Ernesto de la Higuera que le ayudara a encontrar su cabra, y la encontró, y él dice que la encontró porque se lo pidió a San Ernesto de la Higuera. Y porque luchó por los humildes y porque lo mataron como a Cristo, por ahí le dicen, es el Cristo americano. Yo respeto absolutamente las creencias, los mitos y la leyenda que generan los pueblos, porque no hay mito, no hay leyenda que un pueblo lo construya por maldad. Todas esas historias de nuestra cultura son historias construidas desde el mejor de los sentidos de nuestro pueblo, desde la desesperación, desde la angustia, desde buscar solución a problemas, y van generando cosas, transformaciones como son las leyendas y esos mitos. Y créanme que a mí me sorprendió, hablaba con los campesinos, con los lugareños, y hasta nos invitaron a participar de un momento que, como le llamamos peña nosotros, nos encontramos a cantar, y cantaban, le componían canciones a San Ernesto de la Higuera. Bueno, los pueblos tienen fuerzas para vencer situaciones, a veces concretamente y a veces con los mitos y con las leyendas. Pero pienso que los mitos, las leyendas, esas tradiciones profundas de nuestros pueblos, tienen un sentido liberador. Más allá de que descarguen la responsabilidad en ese mito y sigan creyendo en la leyenda, pero es un lugar de resistencia de los pueblos, para no entregarse a la desazón, a la desesperanza. Encuentran un lugar para asirse y seguir viviendo, y eso es muy positivo. La punción de vida es lo que permite también no pensar en la entrega, en la resignación, sino en vivir para superar la situación. Muchas gracias, es un gusto estar con ustedes y agradezco infinitamente a la profesora Tatiana que nos ha permitido conocerles. Gracias. Con ese aplauso brindamos un amplio reconocimiento a Norberto Champagagliotti, quien hoy nos ha traído Che en Punta del Este, un proyecto de integración para nuestra América en una ponencia de alta calidad. Por tanto, queremos en este momento invitar a nuestra presidenta municipal constitucional de Actopan Hidalgo, la maestra Tatiana Tonantzin P. Ángeles Moreno, acompañada de nuestro secretario municipal de Actopan Hidalgo, Juan Manuel Champagagliotti. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos quienes hoy nos acompañan en esta plaza de la Constitución. Agradecemos mucho a Norberto Champagagliotti, que viene desde Rosario, Argentina, solamente para este evento, aquí el Festival Internacional Agustino, en honor a Ernesto Che Guevara. Te agradecemos mucho, Norberto, esta extraordinaria exposición, y agradecemos mucho tu disposición, tu tiempo de venir desde tu pueblo natal acá a Actopan, que también es tu casa. Entregamos un reconocimiento que también declara como visitante distinguido, aprobado por el Ayuntamiento de Actopan, a Norberto Champagagliotti. Muchísimas gracias, Norberto, por tu participación.
Fuertes aplausos para esta entrega de reconocimiento especial que realiza nuestra presidenta municipal, la maestra Tatiana Tonantzin P. Ángeles Moreno, acompañada por nuestro secretario municipal, Juan Manuel Pacheco Cruz. Bueno, no soy distinguido en mí, me distinguen ustedes. Es la mejor distinción poder compartir. Y también yo estoy aquí no por ser Norberto Champa Gagliotti. Yo represento a la solidaridad con Cuba en América Latina y el Caribe. Somos muchas, muchos y muches los que hacemos que hoy esté hablando con ustedes y representando el conocimiento colectivo. Yo soy un militante que pertenece a ese colectivo. Así que lo tomo como una distinción para la Red Continental Latinoamericana y Caribeña de Solidaridad con Cuba y una distinción que le brinda el pueblo de Actopan en nombre del gobierno de Actopan a la Red Continental en nombre de mi persona. Como decía ayer Aleida, todo lo que nos ofrecen, todo lo que nos entregan y lo que valoran, no es por nosotros en sí, sino por lo que representamos, y estamos representando a un pueblo, estamos representando a una articulación latinoamericana y caribeña, y no tengo más que agradecerles. Muchas gracias por esta distinción, y seguramente me siento ya uno más de ustedes. Estoy muy a gusto y muy emocionado por este festival. La diversidad nunca puede ser un trauma. La diversidad es la mayor riqueza que tiene un pueblo y la mayor fortaleza es la unidad. Así que a unir la diversidad y a unirse con esa fuerza inquebrantable que le va a permitir resolver los problemas principales que tienen como pueblo. Muchas gracias. Con este aplauso reconocemos el trabajo de nuestro invitado especial, Norberto Champa Gagliotti, y les invitamos a todas y todos a seguir disfrutando de los números artísticos y culturales que han tenido a bien preparar en el marco de la celebración del tercer Festival Internacional Agustino realizado en Actopan, conocido hoy por todas y todos como Capital Cultural de Hidalgo. Ahora, con la atención de todas y todos, quiero hablarles. Actopan, Gobierno Municipal, 2020-2024.